Y vamos a empezar con nuestra querida hermana Ingrid. Amén. Dios se le bendiga. Lo que vengo a decirle es una experiencia muy linda que tuve con el Señor. Una noche antes de que esto pasara, yo estaba orando y sentí una voz que me dijo que vengo a visitarte mañana. Pero no le hice caso como a esta voz, pensé que era algo mío. Pero en ese momento, al otro día, como en eso de la 1 o 2:30, era algo así de 2:30 a 1, estaba en la sala de mi casa y de repente el Espíritu Santo me arrebató. Cuando me arrebata, que empiezo a hablar lengua y a danzar, sin darme cuenta, no sé cómo llegué a mi habitación, empecé a llorar. Estaba totalmente temblando porque la voz me hablaba. Cuando vi mi Biblia, la Biblia no estaba el abanico prendido, la Biblia como se abrió. Y cuando se abre la Biblia me habla en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y allí empieza aquella voz a hablarme, a decirme, están enseñando estas escrituras mal, yo vengo pronto, pero antes de que yo venga, el anticristo será manifestado. Cuando la voz empieza a hablarme, para mí yo pensaba que la iglesia no iba a pasar por una tribulación así, de ver el anticristo y estas cosas. Aunque ya yo hubiese leído ese capítulo, como que no me hubiese detenido a analizar lo que iba a pasar. En ese momento la voz empieza a hablarme, a decirme que todas estas cosas van a pasar, que se va a manifestar este hombre, que van a haber grandes persecuciones para los cristianos. Entonces la voz me dice, ve donde Luisín es un compañero de ministerio, él vive cerca de mi casa. Yo salí corriendo y cuando la voz me dijo, ve donde Luisín, que él te va a entender. Cuando tú le expliques, yo pondré en él eso como para que él empiece a indagar, porque lo preparo. La voz me decía, yo lo preparo para esto. Cuando fui donde mi hermano Luisín, envuelta en aquel temor, todavía temblando, le estoy explicando, yo lo encuentro a él leyendo la Biblia, analizando a Mateo 24. Cuando le estoy contando a mi hermano, él empieza a sentir la presencia de Dios. Yo no entendía casi nada de lo que estaba en mi mente, no hubiese racionado bien, todavía tenía la mente un poco como bloqueada, porque fue tan grande el impacto que no le pude explicar bien a él la cosa. Él me hacía preguntas, pero en ese momento yo casi no le podía explicar, porque lo que hubiese pasado en mí en ese momento no podía explicarle bien. Fue algo que pasó de una manera muy terrible. Entonces el hermano después me dice que hable con Adolfo. En ese momento, a pasar el tiempo, él me dijo que hablara con Adolfo por algo que él hubiese escuchado. Entonces yo le dije que no, que para yo hablar con Adolfo yo sentía que tenía que ser de una manera directa, o sea, no por teléfono, no quería hablar por teléfono con Adolfo. Entonces cuando me encuentro por fin con Adolfo, ya después de haber pasado un tiempo de esta experiencia, le explico a Adolfo lo que está pasando. Para mí, Adolfo no me iba a entender. Yo tenía cierto temor y le pedí al Señor que cuando yo vaya a hablar con Adolfo esté su pastor, porque tiene mucho fundamento bíblico. Cuando empiezo a explicarle, la presencia de Dios se derrama en aquel lugar de una manera terrible. Allí me siento apoyada porque ciertamente ellos me dicen que sí, que ya Dios hubiese tratado con ellos. Me sentí muy bien cuando el pastor de Adolfo me dice que como que yo soy un pichón nuevo en esto, porque él viene predicando esto del 1984, algo por ahí fue que me dijo, 86. Cuando empezamos a hablar de estas cosas, entonces ya yo me sentí más confiada, pero la cosa no sigue ahí. El Señor me mostró un pedazo de periódico, y en el pedazo de periódico me lo convirtió en un billete de 2,000 pesos, y me dijo, así es que él viene a engañar y a hacer muchas cosas, y muchos de mi pueblo serán arrastrados por él. Es todo lo que tengo que decirle. Dios se le bendiga. Y tengo que decirle a las personas que están pensando que el arrebatamiento será así como estamos ahora, viviendo en este tiempo de principio de dolores, no será así. La iglesia sí va a pasar por una tribulación. La iglesia
sí va a haber el anticristo manifestado. Entonces, después de estas cosas, de la apostasía y que él se manifiesta, entonces sí vendrá el levantamiento para aquellos que le son fieles al Señor. Porque lamentablemente en estos tiempos, la mayoría de los pastores no están siendo fieles y la mayoría de las ovejas también. Dios le guarde, y esto es un mensaje de alerta para todo el que quiera creer. Si usted no quiere creer, indague en la Biblia y usted allí se va a encontrar con estos pasajes bíblicos. Dios le bendiga. La Amén. persona que continúa.